Muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo de parte de la instructora Carolina del Pilar Gómez Díaz desde el Centro Agropecuario La Granja. El día de hoy vamos a estar realizando la sesión en línea de Ética y Cultura de Paz. La agenda de hoy es el saludo de bienvenida, la presentación del tema, la explicación del tema, las conclusiones y el espacio para las preguntas. La competencia con la cual vamos a trabajar es Enrique Murtra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Espérate un segundito, yo miro aquí. Listo. Continuamos. Listo. El resultado de aprendizaje para el día de hoy es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Este resultado está identificado con el código 2402011526-04. Bueno, la actividad de aprendizaje del día de hoy se llama reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Bueno, ¿esta actividad en qué consiste? Consiste en un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos de la historia de Colombia y que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Esta actividad tiene una duración de 6 horas y el material de formación a consultar para desarrollar esta actividad se llama Ser agente de cambio. Entonces, vamos a dirigirnos a la plataforma y vamos a ir al material de estudio del día de hoy. Se encuentran en la guía de aprendizaje 9. El material de estudio se llama Ser agente de cambio. Listo. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, teniendo en cuenta los derechos humanos. Este proceso es lento, ya que significa un cambio de mentalidad individual y colectiva. Dos aspectos claves en el fortalecimiento de una cultura de paz son, por un lado, asumir el conflicto como parte de las dinámicas de las relaciones personales y por otro, el aprendizaje y aplicación de estrategias de transformación de conflictos. Porque el SENA adopta la idea de integrar el tema de conciencia para la transformación de los conflictos, porque ustedes como aprendices en formación de desarrollo integral, es importante pues ser conscientes, primero que todo, de que somos colombianos, segundo, de que tenemos un pasado en nuestro país que ha marcado o ha tenido como una serie de resultados a nivel social y político y económico que ha transformado la sociedad en una serie de situaciones con las cuales debemos aprender a, a realizar el análisis sobre todo el tema de los derechos, de los deberes, de cómo somos como personas, cómo nos comportamos como, con los demás, tomar conciencia social y aprender a vivir y a convivir con la comunidad a partir de la elaboración de diferentes estrategias para la solución de conflictos, para la comunicación asertiva, para una convivencia social de forma tal que nosotros podamos ser agentes de cambio a través de nuestras habilidades y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere el SENA? Que ustedes sean personas íntegras a nivel social y a nivel técnico, que el desarrollo de esas habilidades blandas también las reconozcan y las ejerzan y que tengamos memoria histórica. Entonces, en este caso, vamos a revisar la introducción de la temática Ser agente de cambio.
Entonces dice que en una sociedad marcada por profundas heridas causadas por décadas de conflicto armado, violencia estructural y exclusión, se hace urgente formar sujetos capaces de promover una cultura basada en la convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro y la resolución pacífica de conflictos. Este componente permite comprender procesos históricos del conflicto en Colombia, los múltiples acuerdos de paz alcanzados con distintos actores, así como las herramientas jurídicas y sociales orientadas a la consolidación de la paz. Desde esta base se fortalece el desarrollo de habilidades blandas y competencias ciudadanas que permiten abordar los conflictos cotidianos desde una perspectiva constructiva y transformadora. Bueno, para el trabajo del día de hoy, se requiere entonces tomar conciencia del siguiente material. Entonces, vamos a observar la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, ¿listo? Entonces, a nivel contexto social y político, entonces dice que el conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de actuales guerrillas en los años 60. Proviene de una violencia que se caracterizó entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional. Así, la política al servicio de los intereses de la élite política y económica del país, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, ambos nacidos en 1964, que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos. Bueno, ¿qué pasa? Que la violencia en Colombia, bueno, en este párrafo habla de que la violencia en Colombia nació o surgió a raíz de los conflictos entre liberales y conservadores, que eran dos partidos políticos muy fuertes, y con él nació entonces una contraparte llamada los grupos armados, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que en un inicio era para contrarrestar toda esa violencia que se ocasionó por los diferentes conflictos de intereses que habían entre los liberales y los conservadores. Pero pues como hemos venido observando durante los años, se convirtieron en grupos al margen de la ley, grupos que han hecho han tenido participación en algunas situaciones de conflicto más allá de un simple conflicto en violencia en Colombia. Pero más atrás de los liberales y conservadores, encontramos que con el surgimiento de una nueva nación después de que los españoles se fueron de Colombia, nació una nueva nación, pero a esta se le denominó la patria boba. ¿Por qué se le denominó la patria boba? Porque después de haber surgido una independencia de los españoles, a raíz de la falta de liderazgo y de toma de decisiones, cuando inició toda la campaña libertadora y cuando empezaron a crearse las normas para la nueva patria, como hubo mucho desorden, los españoles tomaron como ventaja este desorden y volvieron a invadir el territorio. A esto se le llamó la patria boba, se le llamó la reconquista de los españoles. Entonces, en esta época se vivieron conflictos no solamente sociales, sino conflictos psicológicos. Luego encontramos una guerra llamada la Guerra de los Supremos, luego la Guerra de los Mil Días en 1899, el Bogotazo en 1948, el surgimiento del Frente Nacional, nacimiento de la NAPO, la creación de las FARC, el grupo ELN, fraude de elecciones en 1970 con el señor Misael Pastrana. Ay, perdón, disculpen un momentico, se me fue aquí. Estoy mostrándoles una línea de tiempo, pues, de algunas de las guerras más importantes que han habido en nuestro país.
y que pues no es ajeno a nosotros y es importante que sepamos y conozcamos esta historia, ¿sí? Luego, en 1974 terminó el Frente Nacional y en 1980 inició una nueva o surgió una nueva ola de violencia con el nacimiento del narcotráfico. En 1985 la toma del Palacio de Justicia, luego la muerte del candidato presidencial Galán en 1989. La desmovilización del M-19, la muerte de Pablo Escobar el 93, masacre de Maperipán, luego la infiltración de las FARC en el 2011 en cabeza del señor Raúl Reyes, luego en el 2017, pues que ya se termina entre papeles la guerra con el diálogo o con la firma del Tratado del Acuerdo de Paz en el 2017, en cabeza del presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, y donde se realizó en Cuba como país para darle la cabida a los diferentes actores y poder llegar pues a estos acuerdos. Bueno, entonces, ¿a qué acuerdos se llegaron o se han llevado en Colombia? Entonces, dice que hubo negociación y pacto político de paz del gobierno del M-19. Luego, bueno, iniciaron diferentes o surgieron diferentes expresiones de paz con el M-19 para llegar pues a una sociedad un poco más tranquila. Luego iniciaron unos acuerdos de paz del EPL. Luego vemos el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia en 1982, que fue también un movimiento marxista-leninista, maoísta, y con el cual también pues se hizo el Tratado de Acuerdo de Paz. ¿Listo? Más adelante, en 1991, el movimiento armado Quintín Lame, que fue una guerrilla indígena también, entonces con ellos también se tuvieron unos diálogos de paz con los cuales también se realizaron unos acuerdos. Luego más adelante pues encontramos otro tipo de acuerdos, pero ya pues el más fuerte fue el cierre de el acuerdo de paz y el tratado de paz en el 2017, que fue ya pues como el más grande e importante en estos últimos años. Bueno, qué es la paz y cómo se vive en Colombia? Entonces dice que Colombia vive un momento en el que se ha avanzado en medio de una amplia movilización social hacia el cierre del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. En efecto, luego de cerca de 4 años de negociaciones públicas entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, iniciadas en el 18 de octubre del 2012, se firmó el 24 de noviembre del 2016 el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bueno, es importante que realicemos la lectura de cada uno de los acuerdos de paz que se han sobrellevado durante estos últimos años en Colombia. ¿A qué se llegó? ¿Cuáles son esos acuerdos que se han, em, se han otorgado y se han puesto en marcha? Aunque pues no es para nadie un secreto que en los últimos años Colombia ha tenido diferentes cambios relacionados con el término de paz, con el término de nuevos surgimientos de diferentes organizaciones delictivas, pero también el surgimiento de diferentes situaciones a nivel político que han conllevado a que el país esté dividido. Sin embargo, ¿de qué se trata nuestra actividad del día de hoy? De tomar conciencia, ¿sí? No vamos a ahondar en el tema político y social que estamos viviendo en la actualidad, sino que para hoy estamos trabajando el reconocimiento de las diferentes situaciones que han surgido en Colombia
y con las cuales nosotros los colombianos debemos ser conscientes y asumir una tónica pacífica, ¿sí? De la búsqueda de resolución de conflictos, que donde nosotros vamos a elaborar o a poner en práctica todos estos conocimientos y habilidades técnicas que ustedes han adquirido en el centro, en el SENA, sea no solamente en la parte técnica, sino que también sea la parte convivencial, ¿sí? Que vamos es a prestar un servicio, que lo que aprendemos es porque es una cualidad que nosotros estamos desarrollando y que la vamos a poner en práctica al servicio de la sociedad. Bueno, ¿cuál es la actividad que van a desarrollar el día de hoy? Se llama Mapa Mental Hitos del Conflicto Armado. ¿Qué encontramos en este anexo? Encontramos un archivo con la explicación de la actividad y con una rúbrica de evaluación. Entonces, vamos a abrir primero la guía de elaboración del mapa mental. Dice así. Dice que Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años, una gran oleada de violencia en el marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado mediante diversas estrategias planteadas por el gobierno en turno. Esta reconstrucción del pasado es considerada como la base para la reconstrucción de la memoria histórica y colectiva de un país, una sociedad o un grupo social. Esta historia busca ser recordada, reavivar los sentimientos y experiencias de una fecha conmemorativa del conflicto armado y de un grupo social determinado o de una persona. Por esta razón, para iniciar el tema de cultura de paz y acuerdo de paz, es necesario hacer un recuento por los hechos más importantes que han marcado a nuestro país. Para la realización del mapa mental se recomienda consultar las siguientes orientaciones. Entonces, dice que en la guía para la elaboración de un mapa mental, ¿qué es un mapa mental? Dice que es una estrategia para el aprendizaje, la cual dispone el pensamiento abstracto y libre en juego con las propiedades de la asociación. Ya en su evolución se ve el mapa mental como una estrategia para el aprendizaje que permite activar el pensamiento holístico y despertar potenciales latentes en el cerebro. Con base a esto, entonces, tenemos las siguientes indicaciones. ¿Qué voy a hacer yo en un mapa mental? Entonces, dice que tiene que tener un contenido central. Entonces, puede ser un dibujo, una idea, una palabra, un concepto, algo clave, ¿sí? Que esa palabra me dé a mí como espectadora la imagen de lo que hay visualmente alrededor. Es la parte más llamativa del mapa. Listo. Trae palabras claves, que estas palabras claves conllevan precisamente a volver a la idea central. Trae ramas y bifurcaciones, trae dibujos, imágenes, símbolos, hay nubes, pueden tener también adjuntos o enlaces para poder yo profundizar más en la temática y vienen también referencias bibliográficas. Bueno, entonces leen las indicaciones del mapa mental, que es más o menos, este es un ejemplo de que es un mapa mental. Entonces observamos la idea central, las ramificaciones, las imágenes, las palabras que sostienen esta idea central y la fuente bibliográfica. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, este es otro ejemplo dibujado. También hay unas aplicaciones que nos recomiendan para poder hacerla, si la quieren hacer virtual. Bueno, este por un lado. Y por el otro encontramos el instrumento de evaluación con el cual se le va a promediar a usted la actividad. Entonces, ¿qué se le va a evaluar? Que tenga imágenes, colores, espacios, líneas, textos, énfasis y asociaciones, claridad de los conceptos y la presentación. ¿Listo? Bueno, queridos, entonces
Esta es la explicación del día de hoy. Recuerden, pues, realizar las actividades con tiempo. Si tienen preguntas o comentarios, pues está el chat de Sajuna por el cual nosotros podemos comunicarnos. También está mi correo electrónico que se encuentra en el perfil del instructor. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro y nos encontramos en una próxima sesión. Que tengan una feliz tarde.